Abre esta caja fuerte, y mis $200 millones serán tuyos. El CEO multimillonario se burló del hijo de la criada negra, y luego él lo logró en 60 segundos. A veces los niños a los que desestimamos llevan dones que no podemos imaginar, y a veces, un instante de valentía puede cambiarlo todo. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte porque mañana he guardado algo extra especial para ti. Ahora sigamos. El despacho olía a whisky caro y a desesperación. La mansión de Wells Stevenson había visto muchas cosas a lo largo de los años: fiestas fastuosas, acuerdos empresariales a puerta cerrada, el sufrimiento silencioso del personal que la mantenía en marcha. Pero nada como aquello. 6 días de fracaso. 6 días viendo cómo su imperio cuidadosamente construido amenazaba con colapsar porque no podía recordar una combinación que él mismo había creado. Eran las 2:47 p.m. cuando todo cambió. Wells estaba en el centro de su estudio, rodeado por los mejores especialistas en cajas fuertes que el dinero podía contratar. La caja fuerte Waldis Ultra, imponente e impenetrable, se burlaba de él con su silencio. Se suponía que aquello sería su protección, su fortaleza contra un mundo en el que no confiaba. Ahora era su prisión. En la desesperación alimentado por el alcohol y el pánico, Wells hizo una oferta que lo destruiría $200 millones para quien lograra abrir esa caja fuerte. Los técnicos dejaron de trabajar atónitos, pero en la esquina, casi inadvertido para todos, estaba sentado Malachi Dillon, de 10 años, pequeño para su edad, con su camiseta de dibujos animados favorita y aferrado a las tiras de su mochila. El hijo de Paige, la ama de llaves que llevaba una década limpiando la mansión de Wells, el niño al que Wells había menospreciado y degradado con comentarios racistas desde el primer día en que llegó a trabajar con su madre. Malachi conocía la combinación. Había visto a Wells abrirla 6 noches antes. Con su asombrosa memoria fotográfica, observó cómo el multimillonario ebrio giraba los diales riéndose de su propia genialidad. Pero Malachi había aprendido a ser invisible. Wells le había enseñado eso con cada insulto, cada mirada despectiva, cada comentario cruel sobre esa gente y los de su clase. Hasta ese momento. «Disculpe, señor Stevenson», dijo Malachi en voz baja dando un paso al frente. «¿Puedo intentarlo?» La sala se congeló. Todas las cabezas se volvieron hacia el pequeño niño negro que estaba en la esquina. El rostro de Wells pasó de la sorpresa al reconocimiento y luego a algo más oscuro. Esa mirada, la que Malachi conocía demasiado bien, la mirada que decía que no pertenecía allí, que no tenía derecho ni siquiera a hablar en ese espacio. Pero antes de ver qué ocurre después, necesitas entender cómo llegamos aquí. Debes saber quién es realmente Wells Stevenson, quiénes son Malachi y su madre Paige, y qué condujo a este momento. Porque esto no es solo una historia sobre una caja fuerte cerrada. Es una historia de años de sufrimiento silencioso, de racismo, disfrazado de comportamiento normal de un niño aprendiendo a hacerse invisible dentro de su propia piel. Déjame llevarte al momento en que esta caja fuerte fue instalada por primera vez. Al momento en que Paige llevó por primera vez a su hijo al trabajo durante las vacaciones escolares. Al odio que iba creciendo y a la brillantez silenciosa que chocarían en 60 segundos. Así comenzó todo. 6 meses antes, Wells Stevenson siempre había estado obsesionado con el control. Con 48 años, con sobrepeso y perpetuamente suspicaz, había construido su imperio de miles de millones con el principio de que la confianza era un lujo que solo los tontos podían permitirse. Su propiedad se extendía por 12 acres de céspedes cuidados, protegidos por portones de hierro de 15 pies, sensores de movimiento y cámaras de seguridad que captaban cada ángulo. Dentro de la mansión, los suelos de mármol brillaban bajo arañas de cristal. Cada mueble costaba más de lo que la mayoría gana en un año. Cada cuadro en las paredes estaba autenticado, asegurado y vigilado por alarmas. Pero no era suficiente. «No confío en nadie», dijo Wells.
a los 3 fabricantes suizos de cajas fuertes sentados frente a él en su despacho privado. Ni en mis directivos, ni en mi familia, ni en la gente que limpia mis retretes. Los fabricantes intercambiaron miradas. Habían volado desde Zúrich específicamente para esa consulta trayendo catálogos de sus modelos más sofisticados. Cada caja que presentaban era de última generación, cerraduras biométricas, mecanismos de retardo temporal, sensores sísmicos. Wells las rechazó todas. Demasiado estándar, dijo haciendo un gesto displicente. Si pueden fabricar 10, alguien puede abrir una. Quiero algo único, único en su clase. Sin planos, sin duplicados, sin códigos de derivación, sin anulación por parte del fabricante, nada. El jefe de los fabricantes, un hombre preciso con gafas de montura plateada, se inclinó hacia adelante. Señor Stevenson, lo que describe es extraordinariamente costoso. Y si olvida la combinación. No la olvidaré, lo interrumpió Wells. Tengo una memoria perfecta. Lo que necesito es una caja fuerte completamente impenetrable. Algo diseñado de tal manera que ni los ladrones, ni los empleados domésticos, ni siquiera los asaltantes armados, apuntándome con una pistola, pudieran acceder a lo que hay dentro. Pueden hacerlo o no. El fabricante hizo una pausa y luego asintió lentamente. Podemos hacerlo, pero entienda que no habrá acceso de respaldo. Si algo sale mal, no podremos ayudarlo. Wells sonrió. Perfecto. 3 meses y $300,000 después, llegó la Waldis Ultra. Clase de resistencia 7. La calificación de seguridad más alta disponible. Medía casi 2 metros de altura, construida con una aleación de acero a prueba de balas, y con un complejo sistema de cerradura mecánica que no requería electrónica, ni códigos, ni llaves, solo una serie de giros precisos del dial en una secuencia específica que solo Wells conocería. El día en que fue instalada, Wells se encontraba en su estudio observando cómo los técnicos la atornillaban al suelo de hormigón reforzado. A través de la puerta podía ver a los miembros de su personal doméstico, ocupados con sus tareas. Su asistente ejecutiva pasaba apresurada con unos archivos, su chofer pulía la flota de coches de lujo en el garaje, y Paige, su ama de llaves, empujaba un carrito de limpieza por el pasillo con movimientos eficientes e invisibles. Paige había trabajado para Wells casi 10 años. Tenía 38 años, era de voz suave y siempre puntual. Wells apenas la notaba la mayoría de los días, justo como él prefería. El personal debía ser invisible, anticiparse a las necesidades, sin ser visto ni oído. Cuando el equipo de instalación finalmente se fue, Wells cerró la puerta del estudio con llave. Se acercó a la caja fuerte con la reverencia que otros podrían reservar para un artefacto religioso. Aquella era su fortaleza, su protección contra un mundo que quería arrebatarle lo que era suyo. Pasó 1 hora probando el mecanismo, girando los diales, en el patrón que había memorizado 3 rotaciones completas a la izquierda, deteniéndose en el 47, 2 a la derecha deteniéndose en el 23, 1 a la izquierda deteniéndose en el 91. Y finalmente, a la derecha hasta el 15. Clic. La pesada puerta se abrió suavemente. En el interior, Wells comenzó a colocar sus posesiones más valiosas, bonos al portador, por valor de $40 millones fajos de efectivo, en múltiples monedas otros 15 millones. Información de cuentas bancarias en las Islas Caimán, Suiza y Singapur. Documentos corporativos que podrían destruir a sus competidores si se filtraban archivos confidenciales que a ciertos organismos reguladores les parecerían muy interesantes. Pólizas de seguro, escrituras de bienes raíces, códigos de acceso a criptomonedas. Todo lo que importaba, todo lo que representaba su poder y su riqueza, fue a parar a esa caja fuerte. Al cerrar la puerta y girar el dial, Wells sintió una oleada de satisfacción. Aquello era la defensa perfecta. Nadie podía tocarlo ahora, ni sus rivales de negocios que desearían verlo caer, ni su hermano resentido que seguía exigiendo una parte de la herencia familiar, ni el desfile de exesposas y sus abogados. Y ciertamente, tampoco el personal que se movía por su casa como sombras. Wells se sirvió un whisky y saboreó el ardor.
A través de la ventana contempló el atardecer sobre su propiedad, 12 acres de control absoluto, una mansión de $18 millones, una caja fuerte verdaderamente impenetrable. Era intocable, o eso creía. Lo que Wells no sabía, lo que no podía haber previsto, era que 6 meses después, su fortaleza perfecta se convertiría en su prisión perfecta, que su paranoia lo atraparía con la misma eficacia con la que pretendía atrapar a los demás, y que la persona que finalmente abriría su caja fuerte, y al hacerlo desvelaría todos sus secretos, sería alguien a quien nunca había considerado digno de atención. Alguien a quien había despreciado, degradado y subestimado desde el primer momento en que se conocieron. Pero esa revelación aún estaba a 6 meses de distancia. Por ahora Wells estaba de pie en su estudio con un whisky en la mano, admirando su fortaleza de acero y su imperio de riqueza, completamente inconsciente de que los imperios construidos sobre la arrogancia y el desprecio tienden a desmoronarse desde dentro. La caja fuerte estaba cerrada. La fortuna estaba segura. El despertador de Paige Dillon sonó a las 4:30 a.m., la misma hora de todos los días laborables durante los últimos 10 años. Se levantó en la oscuridad de su pequeño apartamento, moviéndose en silencio para no despertar a Malachi, que dormía acurrucado bajo su fina manta en el dormitorio que compartían. Pero esa mañana, como cada mañana de la última semana, tuvo que despertarlo. «Cariño, es hora de levantarse», susurró agitándole suavemente el hombro. Malachi se movió frotándose los ojos. La escuela estaba en vacaciones de primavera y el programa extraescolar al que solía asistir estaba cerrado por reformas. Paige no tenía familia cerca ni amigos que pudieran cuidarlo durante sus turnos de 12 horas. Había llamado a todas las niñeras que podía pagar. Ninguna estaba disponible, así que Malachi la acompañaba al trabajo. A las 5:45 a.m., llegaban a la entrada de servicio de la propiedad de Stevenson, en el viejo sedán de 15 años de Paige. La mansión se alzaba ante ellos, iluminada por luces de seguridad, que hacían brillar la fachada de piedra blanca contra el cielo antes del amanecer. Malachi pegó su cara a la ventana abrazando su gastada mochila donde llevaba sus deberes y los libros de la biblioteca. «Recuerda lo que te dije», murmuró Paige suavemente colocando una mano sobre su hombro. «Mantente callado. Sé invisible. No te cruces en el camino del señor Stevenson. No toques nada. No hagas preguntas. Solo siéntate en la sala de descanso y lee tus libros. ¿Puedes hacerlo por mamá Malachi?» Asintió, aunque sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de curiosidad. Para él la mansión era como un museo. Todo dentro brillaba y parecía intocable, desde los jarrones de cristal en los pasillos hasta los libros encuadernados en cuero de la biblioteca. Incluso el aire olía caro como a cera para muebles y flores frescas que costaban más que toda su comida semanal. Paige se movía por la mansión con una eficiencia ensayada. Conocía cada habitación, cada superficie, cada expectativa. Empezó en la cocina preparando la cafetera para el chef que llegaría a las 7:00 a.m. Luego pasó a las áreas principales, quitando el polvo, ordenando, asegurándose de que todo estuviera perfecto antes de que Wells se despertara. Malachi la seguía como una sombra, observando cada detalle. Se sentaba en las esquinas con sus libros, los ojos siguiendo los movimientos de su madre, notando cómo ella trabajaba el doble para seguir siendo invisible, cómo nunca miraba directamente a los pocos empleados que pasaban cerca, cómo se estremecía cada vez que escuchaba pasos acercándose. Al tercer día Wells lo vio. Malachi estaba sentado en la sala de descanso del personal, un pequeño espacio sin ventanas cerca de la cocina, con una mesa, un microondas y un dispensador de agua. Había terminado su tarea de matemáticas y leía un libro de la biblioteca sobre exploración espacial. Sus piernas colgaban de una silla demasiado alta para él. Su camiseta con dibujos animados, brillante y colorida, destacaba contra las paredes blancas y estériles. Wells apareció en la puerta a mitad de una conversación telefónica. Se detuvo al verlo entornando los ojos. Paige gritó bruscamente. Ella apareció en segundos con el rostro cuidadosamente neutro.
Sí, señor Stevenson. ¿Qué es esto?, preguntó Wells señalando a Malachi como si fuera un objeto fuera de lugar. Mi hijo, señor. La escuela está cerrada esta semana y no tengo con quién dejarlo. Pido disculpas por la molestia. No causará ningún problema. Wells lo miró de arriba abajo con un claro gesto de desdén. No dirijo una guardería. Manténlo fuera de mi camino y dile que no toque nada. Ya sabes cómo son estos chicos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Malachi apretó su libro con fuerza, pero no dijo nada. Sí, señor, susurró Paige. No volverá a pasar. Durante los días siguientes, Wells dejó en claro lo que sentía. Cuando pasaba junto a Malachi en el pasillo, murmuraba lo bastante alto para que se oyera. Teniendo a los hijos del servicio corriendo por aquí. ¿Qué sigue? ¿Dejarlos comer en mi mesa? Cuando Malachi ayudaba a su madre cargando los productos de limpieza Wells, comentaba a su asistente: vigila tu cartera con ese chico cerca. Ya sabes cómo son. Lo peor llegó el quinto día. Malachi estaba otra vez en la sala del personal, esta vez leyendo un libro de matemáticas avanzadas que su maestra le había dado. La señora Patterson había dicho que era un niño con talento, que su capacidad para recordar todo lo que leía era extraordinaria. Pero su escuela pública, sin fondos suficientes, no tenía programas para estudiantes como él, ni recursos para nutrir su talento. Wells entró para tomar una botella de agua del refrigerador. Echó un vistazo al libro de Malachi y se rió. ¿Matemáticas avanzadas? Qué gracioso, dijo mientras desenroscaba la tapa. Alguien debería enseñarles a estos chicos a apuntar más bajo, no a llenarse la cabeza de ideas. ¿Sabes lo que pasa cuando la gente intenta hacer algo que no es desilusión? Salió del cuarto dejando a Malachi mirando las páginas sin poder ver bien a través de las lágrimas que se formaban en sus ojos. Cuando Paige lo encontró 10 minutos después, supo que algo había ocurrido. Lo abrazó en la pequeña sala de descanso lejos de las cámaras y las miradas ajenas. ¿Qué te dije, cariño?, susurró. Sé invisible. No puede hacerte daño si no te ve. Pero mamá, ¿por qué nos habla así? Yo no hice nada malo. Lo sé, cariño, lo sé. La voz de Paige se quebró, pero logró mantenerse firme. Algunas personas simplemente tienen odio en su corazón. Pero necesitamos este trabajo. Necesitamos el dinero para el alquiler, para la comida, para tus útiles escolares. Así que sonreímos. Nos quedamos callados. Y sobrevivimos. ¿Entiendes, Malachi? Asintió contra su hombro. Entendía más de lo que ella quería. Entendía que en el mundo de Wells, ellos no eran personas sino objetos, herramientas que se usaban y se desechaban. Pero lo que Paige no sabía del todo era el don que su hijo poseía. Malachi lo recordaba todo. 3 días antes, había escuchado a Wells hablando por teléfono con su abogado sobre cuentas en el extranjero. Malachi podía repetir la conversación palabra por palabra. 2 días antes, había visto al técnico de seguridad introducir un código en el panel de una puerta lateral. Malachi conocía la secuencia de 6 dígitos sin haberlo intentado. Su mente funcionaba como una cámara capturando detalles que otros pasaban por alto y almacenándolos de forma permanente. Patrones, números. Conversaciones, movimientos, nada era demasiado pequeño o insignificante para que su memoria fotográfica lo registrara. Sus maestros ya lo habían notado durante las reuniones con padres. Señora Dylan Malachi, es excepcional, le habían dicho. Puede recordar páginas enteras de texto después de leerlas una sola vez. Resuelve problemas complejos recordando patrones similares. Es un don poco común, pero ¿de qué sirve un don raro en una escuela con computadoras rotas, libros de texto obsoletos y maestros tan sobrecargados que apenas pueden manejar sus aulas atestadas? ¿De qué sirve la brillantez cuando el mundo ya ha decidido que no importas? Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre la finca, Malachi ayudaba a su madre a limpiar. Pasaba la aspiradora en el pasillo del piso superior, mientras Paige cambiaba las sábanas en las habitaciones de invitados. Él limpiaba las superficies del baño, cuidando de no dejar marcas. Observaba todo con una concentración intensa.
Su mente registraba los detalles, las pinturas en las paredes, el patrón del moldeado del techo, la forma en que la luz se filtraba por la vidriera en lo alto de la escalera. A las 8:47 p.m., escucharon el sonido de un automóvil entrando por la calzada circular. Por la ventana Malachi vio al chofer de Wells ayudando al multimillonario a salir de un sedán negro de lujo. Wells tropezaba riéndose demasiado fuerte. Su costoso traje estaba arrugado. La gala benéfica claramente había incluido barra libre. «Rápido, cariño», susurró Paige con urgencia mientras recogía los utensilios de limpieza. «Tenemos que mantenernos fuera de su camino cuando está así». Se movieron hacia una sala contigua. Paige siguió quitando el polvo mientras Malachi se sentaba en silencio en el suelo cerca de la puerta. Podían escuchar a Wells tambalearse por el vestíbulo, su voz retumbando mientras despedía a su chofer. «Una velada maravillosa, maravillosa. Me dieron un premio, ¿sabes? Liderazgo comunitario, ja. Si tan solo supieran». Sus pasos se hicieron más fuertes, inestables. Malachi miró a través de la puerta entreabierta mientras Wells se dirigía a su estudio privado. El multimillonario hablaba consigo mismo quitándose la corbata con las palabras arrastradas por el alcohol. «Mi fortaleza, mi hermosa fortaleza. Déjame revisar mi tesoro». Wells desapareció dentro del estudio. Malachi podía ver una rendija del interior a través del hueco. Su madre estaba en la sala contigua concentrada en su trabajo intentando terminar para poder irse. Pero Malachi observó. Y lo que vio en los siguientes minutos cambiaría todo. Vio a Wells acercarse a la enorme caja fuerte. Lo vio reírse y girar los diales, actuando para un público de uno solo. Observó los movimientos precisos a la izquierda 3 veces a la derecha, 2 a la izquierda, 1 y otra vez a la derecha. Lo vio abrir la caja. Lo vio mirar dentro admirando sus tesoros. Lo vio cerrarla nuevamente. Y la memoria fotográfica de Malachi capturó cada detalle, cada rotación, cada número por el que pasaba el dial. Lo almacenó perfectamente para siempre como una fotografía que nunca se desvanecería. Wells se desplomó en su sofá de cuero y se quedó dormido en segundos. «Malachi, vamos, cariño». «Ya terminamos», susurró Paige desde detrás de él. Malachi se levantó, se echó la mochila al hombro. No dijo nada sobre lo que había visto. Había aprendido a ser silencioso, a ser invisible, a guardar sus observaciones para sí mismo. Salieron por la entrada de servicio con las luces de la mansión apagándose detrás de ellos, mientras conducían de regreso a casa por las calles oscuras. En el coche, Paige le preguntó si estaba bien. Malachi miró por la ventana las luces de las calles que pasaban con la combinación aún vívida en su mente. «Estoy bien, mamá». Pero no lo estaba. Nada de eso estaba bien. Wells Stevenson nunca se había sentido tan invencible como esa noche. La gala benéfica había sido un triunfo. 500 de las personas más influyentes de la ciudad se habían reunido en el Grand Regency Hotel, y Wells había sido el invitado de honor. Le habían entregado un premio por liderazgo filantrópico, un trofeo de cristal que ahora descansaba en el asiento trasero de su coche. Había pronunciado un discurso sobre retribuir a la comunidad, sobre responsabilidad y compasión. Los aplausos habían sido atronadores. Todo era una actuación, por supuesto. Wells donaba a organizaciones benéficas por las deducciones fiscales y las oportunidades de establecer contactos. Pero estando en ese escenario bañado en luces y admiración, se había sentido como un rey. 6 copas de champán y 3 whiskies solo habían amplificado esa sensación. Ahora a las 10:30 p.m., solo en su estudio con la puerta entreabierta, Wells se sirvió otra bebida del decantador de cristal en su escritorio. Su chaqueta estaba colgada en la silla, la corbata suelta, la camisa por fuera del pantalón. La mansión estaba en silencio a su alrededor. La mayoría del personal se había ido hacía horas. Solo Paige permanecía terminando sus tareas antes de volver a casa. Wells levantó su copa hacia su reflejo en la ventana oscura. «Por mí», dijo con una carcajada. «Líder comunitario, filántropo, genio». La palabra genio le hizo pensar en su caja fuerte, su hermosa e impenetrable fortaleza. Se volvió para mirarla erguida contra la pared del fondo,
como un monumento a su paranoia y a su brillantez. En su euforia alcohólica sintió un impulso repentino de admirarla de cerca, de comulgar con su mayor logro. «Nadie puede abrir esto», murmuró para sí mismo caminando tambaleante hacia la enorme estructura de acero. «Nadie sabe siquiera cómo funciona. Ni los fabricantes ni los expertos, nadie. Solo yo». Pasó la mano por la fría superficie metálica sintiendo la precisión de su construcción. La Waldis Ultra Clase de resistencia 7. $300,000 de pura seguridad. En el pasillo exterior, Malachi se movía en silencio. Había estado quitando el polvo de los marcos de los cuadros a lo largo del corredor, acercándose a la escalera principal donde su madre pasaba la aspiradora sobre la alfombra. La puerta del estudio estaba entreabierta lo suficiente para que pudiera ver el interior, y se había quedado inmóvil al escuchar la voz de Wells. «Sé invisible», le había enseñado su madre. «No dejes que te vea». Malachi se pegó contra la pared aún con el trapo de polvo en la mano. A través del hueco de la puerta podía ver a Wells de pie, frente a la caja fuerte balanceándose ligeramente. ¿Sabes qué dijo Wells hablándole a la caja fuerte como si fuera una persona? «Te mereces un espectáculo, una demostración de genialidad». Soltó una risita aguda extraña en un hombre de su tamaño y edad. Luego se colocó frente al dial con los dedos suspendidos sobre la rueda metálica. «El patrón perfecto, el único patrón, mi patrón». Malachi observaba casi sin respirar. Su memoria fotográfica se activó automáticamente como siempre que algo le llamaba la atención. Su mente se convirtió en una cámara registrando cada detalle con una claridad perfecta. Wells tomó el dial y empezó a girarlo. A la izquierda se narró a sí mismo mientras giraba la rueda. 3 vueltas completas pasando los números una y otra vez. Luego detenerse en el 47. 47, el año en que murió mi padre. El año en que heredé todo. El dial hizo un suave clic al asentarse en el número. Malachi siguió cada movimiento con los ojos. Izquierda 3 veces, detenerse en 47. Su mente lo registró como una fotografía nítida y permanente. Ahora a la derecha, continuó Wells con las palabras arrastradas. 2 vueltas completas 2 veces alrededor. Detenerse en el 23. Ese es mi número de la suerte. Gané mi primera partida de póker con un par de 13. Derecha 2 veces. Detenerse en 23. Luego a la izquierda otra vez murmuró. Solo una vez, esta vez una vuelta, detenerse en 91. Ese fue el año en que fundé mi empresa. La mejor decisión de mi vida. Izquierda una vez, detenerse en 91. Y finalmente, dijo Wells con dramatismo, a la derecha hasta el 15. 15. El número de millones que gané en mi primer trato. Hermoso, ¿no es así? Una combinación que significa algo que cuenta mi historia. Derecha hasta el 15. Se oyó un clic mecánico más profundo que los anteriores. Wells agarró el asa y tiró. La enorme puerta se abrió suavemente, revelando el interior de la caja fuerte. Incluso desde su posición en el pasillo, Malachi pudo ver montones de papeles, fajos de dinero, carpetas de cuero. «Mi tesoro», dijo Wells, con voz llena de satisfacción. «Todo mío, protegido, seguro, intocable». Se quedó allí un momento admirando su botín como un dragón contemplando su oro. Luego volvió a reír y empezó a cerrar la puerta. «Ahora la volvemos a cerrar», dijo girando el dial. «Invertir la secuencia, añadir el giro final. Ese es el secreto. Tienes que conocer ambos patrones, abrir y cerrar». «Brillante». «De verdad soy brillante». Malachi observó a Wells realizar la secuencia de cierre. Su mente registró los movimientos inversos con la misma precisión. La secuencia quedó grabada en su memoria como una marca ardiente, cada número, cada rotación, almacenados para siempre. Wells se alejó de la caja fuerte, tropezó y casi cayó. Se sostuvo del borde de su escritorio derribando un portalápices. Los bolígrafos se esparcieron por la superficie pulida y algunos rodaron al suelo. «Ups», dijo riéndose de sí mismo. No intentó recogerlos. En su lugar se dirigió al sofá de cuero junto a la pared, de pronto exhausto. Se desplomó boca abajo con un brazo colgando hacia el suelo y los zapatos caros aún puestos. En segundos,
Su respiración se volvió profunda, pesada, el ritmo del sueño inconsciente. Malachi permaneció inmóvil en el pasillo con el corazón latiendo con fuerza. Acababa de presenciar algo que no debía ver, algo que Wells jamás habría mostrado a nadie. Estando sobrio, la combinación de la caja fuerte e impenetrable, el secreto que él más protegía. Y ahora Malachi lo sabía. Lo sabía por completo. Izquierda, 3 veces, hasta el 47. Derecha, 2 veces, hasta el 23. Izquierda, 1 vez hasta el 91. Derecha hasta el 15. El patrón estaba grabado en su mente con una claridad perfecta, tan permanente como su propio nombre. Escuchó los pasos de su madre en la escalera, el zumbido de la aspiradora deteniéndose. Rápido y en silencio, Malachi continuó limpiando los marcos, alejándose de la puerta del estudio. Cuando Paige apareció en lo alto de la escalera, Malachi ya estaba varios metros más abajo, trabajando como si nada hubiera ocurrido. «Casi terminamos, cariño», dijo Paige en voz baja, mientras enrollaba el cable de la aspiradora. «Sí, mamá». Terminaron su trabajo en silencio, recogiendo los utensilios y revisando que todo estuviera en orden. A través de la puerta abierta del estudio, podían escuchar los ronquidos de Wells en el sofá. Paige echó un vistazo al interior con el rostro inexpresivo. Luego guió a Malachi hacia la escalera de servicio. Salieron por la entrada de la cocina. El aire fresco de la noche fue un alivio tras la atmósfera reciclada de la mansión. El viejo sedán de Paige estaba solo en el área de estacionamiento del personal, luciendo deteriorado bajo las luces de seguridad. Lo abrió con una llave que se atascaba en la cerradura, un problema que no podía permitirse arreglar. Al salir por la puerta de servicio, Malachi pegó la cara a la ventana mirando hacia la mansión. Todas esas habitaciones, todo ese espacio, toda esa riqueza detrás de esos muros. Y dentro un hombre desmayado por el alcohol, protegido por rejas, cámaras, y una caja fuerte que creía lo hacía invencible. «¿Estás bien, cariño?», preguntó Paige con los ojos en la carretera. Malachi apartó la vista de la ventana. Su madre se veía agotada, los hombros caídos, las manos aferradas al volante. Había trabajado 12 horas ese día, igual que ayer, igual que mañana, limpiando la casa de un hombre que la trataba como si fuera invisible en el mejor de los casos o basura en el peor. «Estoy bien, mamá», dijo en voz baja. Pero no estaba bien. Ahora tenía un secreto. Una información que Wells jamás querría que nadie supiera, la combinación de su fortaleza, la llave de su tesoro. Y Malachi no sabía qué hacer con eso, así que no dijo nada. Miró por la ventana mientras atravesaban calles cada vez más oscuras con edificios que se volvían más pequeños, alejándose de las urbanizaciones cerradas, y las mansiones pasando por vecindarios de clase media, hasta llegar a la zona donde el alquiler era asequible, y los sueños modestos. 23 minutos después, estacionaron en el aparcamiento de su complejo de apartamentos. El edificio era viejo pero mantenido con pintura descascarada en la fachada, y una puerta de entrada que a veces no cerraba bien. Su apartamento estaba en el 3er piso, una vivienda de una sola habitación, con un grifo del baño que goteaba, y que el casero llevaba meses prometiendo reparar. Paige aparcó en paralelo entre una camioneta y un sedán sin parachoques trasero. Apagó el motor y por un momento se quedaron en silencio. A través del parabrisas podían ver la ropa tendida en los balcones, el parpadeo de pantallas de televisión, tras cortinas delgadas, el resplandor del cartel de una tienda de la esquina que anunciaba cigarrillos y boletos de lotería. Ese era su hogar. Pequeño y desgastado, pero hogar al fin. El contraste con la mansión de Wells era brutal. 12 acres frente a 74 metros cuadrados. Candelabros de cristal frente a un ventilador que traqueteaba. Una caja fuerte personalizada con 200 millones frente a una cuenta corriente que apenas alcanzaba para la comida. «Vamos», dijo Paige suavemente tomando su bolso. «Escuela mañana aunque estés de vacaciones. Tienes que leer». Subieron las escaleras juntos, la mochila de Malachi rebotando sobre sus hombros. Dentro del apartamento, Paige les preparó unos sándwiches para una cena tardía, mientras Malachi se sentaba en la pequeña mesa de la cocina, con su libro de la biblioteca abierto frente a él. Pero no podía concentrarse en las palabras.
Su mente seguía regresando a aquel estudio a Wells, tambaleándose frente a la caja fuerte a la secuencia de números y giros ahora grabados para siempre en su memoria. Izquierda 3 veces hasta el 47 derecha, 2 veces hasta el 23 izquierda, 1 vez hasta el 91 derecha, hasta el 15. No sabía por qué era importante. No sabía que en 6 días, ese secreto se convertiría en lo más importante de su vida. No sabía que la danza ebria que había presenciado pondría en marcha los acontecimientos que lo cambiarían todo. Por ahora solo era un niño de 10 años, comiendo un sándwich en un pequeño apartamento, cargando con un secreto que no pidió, tratando de ser invisible en un mundo que ya había decidido que no importaba. Wells Stevenson se despertó con el sonido de su teléfono chillando sobre la mesilla de noche. La luz del sol se filtraba por los huecos de las cortinas como cuchillos. Le dolía la cabeza como si se partiera la boca le sabía a muerte, y todo su cuerpo le dolía tras dormir vestido en el sofá del estudio. Agarró el teléfono sin mirar la pantalla. ¿Qué señor Stevenson? ¿Dónde está la voz de su asistente? Sonaba tensa al borde del pánico. El equipo de la fusión lleva 20 minutos esperándolo en la sala de conferencias. Volaron desde California solo para esta reunión. Necesitan los archivos de Henderson, la documentación de las cuentas offshore, todo lo que dijo que tendría listo. Wells se incorporó demasiado rápido. La habitación dio vueltas. ¿Qué hora es? Las 9:30. La reunión estaba programada para las 9. Señor, estas personas no están contentas. El propio señor Henderson está aquí. La fusión con Henderson, 6 meses de negociaciones, un acuerdo de $400 millones que expandiría su empresa a 3 nuevos mercados. La documentación era crucial, urgente, legalmente necesaria para la firma de ese día, y todo estaba en la caja fuerte. Diles que estaré allí en 1 hora, dijo Wells, su voz áspera. Ha surgido algo. Un problema de seguridad. Señor, ya están hablando de irse, dijo su asistente. El señor Henderson dijo, si no somos lo bastante profesionales para cumplir nuestros compromisos, me encargaré personalmente. Wells colgó y se tambaleó hacia su estudio todavía con el traje arrugado de la noche anterior. La caja fuerte estaba apoyada contra la pared, exactamente donde había estado la noche anterior, sólida, impenetrable, burlándose de él. Las manos de Wells temblaban ligeramente al acercarse. La resaca le hacía latir la cabeza, pero, bajo el dolor físico, había algo peor, una sensación creciente de que algo iba mal. Él había abierto esa caja fuerte cientos de veces. No conocía la combinación de memoria. Apretó el dial e intentó recordarla. Primero a la izquierda, eso lo sabía. Pero ¿cuántas rotaciones? ¿3? ¿O eran 2? ¿Y cuál era el primer número? 40 y algo. 47. 49. Giró el dial a la izquierda 3 veces. Se detuvo en el 47. Luego intentó a la derecha 2 veces hasta el 23. Izquierda hasta el 91, derecha hasta el 15. Tiró de la manija. Nada. La caja permaneció cerrada, silenciosa, indiferente a sus tirones. Un sobresalto de pánico le subió al pecho. Lo intentó de nuevo, esta vez con más cuidado. Izquierda 3 veces al 47. Derecha 2 veces al 23. Izquierda 1 vez al 91. Derecha al 15. Tirar. Nada. No, murmuró secándose el sudor de la frente. Quizá había contado mal las rotaciones. Quizá era izquierda 2 veces primero y luego derecha 3. O era el primer número 49 en lugar de 47. Probó variación tras variación. Su cabeza palpitaba con cada intento. Los números se mezclaban. Era 23 o 32, 91 o 19. Había girado a la izquierda o a la derecha. Primero pasó 1 hora, luego otra. Su teléfono no dejó de sonar. Su asistente, el equipo de la fusión, su abogado. No contestó a ninguno. Al mediodía, Wells había llenado 3 páginas con combinaciones probadas, tachando cada secuencia fallida con trazos cada vez más violentos. Ninguna funcionó. La caja seguía sellada, su fortuna y los documentos críticos atrapados en su interior. Volvió a llamar a su asistente. Cancela todo. Todas las reuniones, todas las llamadas. Dile a Henderson que reprogramaremos. Señor Henderson está furioso, respondió la asistente.
Dice que si no entregamos la documentación hoy da por terminada la operación. El equipo legal dice que estamos en incumplimiento. Dile que cancele todo, gritó Wells y colgó. Se quedó mirando la caja con la respiración entrecortada. Esto no podía estar pasando. Él había diseñado esa caja para que fuera impenetrable, y ahora lo era para él mismo. Su propia paranoia lo había atrapado. Al atardecer desesperado y exhausto, Wells encontró el contacto del fabricante suizo. Sus manos temblaban al marcar el número internacional. Waldis Security Systems. ¿En qué puedo dirigir su llamada? Necesito hablar con alguien sobre una caja fuerte a medida. Soy Wells Stevenson. Compré una unidad clase de resistencia 7 hace 6 meses. Hubo una pausa, tecleo de teclados. Un momento, señor Stevenson. Wells fue transferido 2 veces antes de alcanzar al ingeniero principal que supervisó la construcción de su caja. Señor Stevenson, buenas noches. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito la combinación de respaldo de mi caja o el código de anulación o cualquier medida de seguridad que hayan previsto. Otra pausa. Señor, usted solicitó específicamente que no hubiera acceso de respaldo de ningún tipo. Firmó documentación renunciando a todo soporte del fabricante para la recuperación de la cerradura. Cumplimos esa petición. Destruimos todos los registros según sus instrucciones explícitas. La voz de Wells subió. Me está diciendo que no hay forma de abrir esta caja, no, sin la combinación que usted creó. Ese fue precisamente el objetivo de sus especificaciones personalizadas. Quería una caja que ni siquiera nosotros pudiéramos abrir. Construimos exactamente lo que pidió. Pero si olvido la combinación, entonces la caja permanece cerrada. Discutimos esa posibilidad extensamente durante la fase de diseño. Usted nos aseguró que nunca la olvidaría. Wells quiso gritar. ¿Y perforarla, cortarla? Preguntó. ¿No es posible? Es posible, pero extraordinariamente difícil y costoso en tiempo. La caja es clase de resistencia 7. Tomaría semanas, posiblemente meses, y hay una alta probabilidad de dañar el contenido. Podemos recomendar especialistas. Le enviaré la información. Wells colgó y arrojó el teléfono contra la pared. Este rebotó y cayó al suelo. Se sirvió un whisky con manos temblorosas. Esto se suponía que era imposible. Se suponía que estaba protegido. En su lugar, estaba atrapado por su propia creación. El segundo día empezó con Wells, contratando al primer equipo de especialistas en cajas fuertes. 3 hombres llegaron al amanecer con maletas de equipo y confianza profesional. Examinaron la caja durante 2 horas recorriendo su superficie con sensores acústicos, utilizando dispositivos de escaneo electromagnético y consultando manuales técnicos. El especialista principal, un hombre de cabello canoso llamado Donald, finalmente se enderezó y se quitó las gafas. Señor Stevenson, esto es una artesanía extraordinaria, dijo. El mecanismo de cierre es puramente mecánico. No hay electrónica que omitir. La aleación de acero era de grado militar. Sin la combinación o los planos originales, esto sería meses de trabajo intentando abrirla. Y eso si teníamos suerte. ¿Y cortarla?, preguntó Wells. La misma pregunta que había hecho al fabricante. Es posible, pero llevaría semanas y equipo especializado, taladros con punta de diamante, cortadoras de plasma, y aún así, no hay garantía de que no dañemos lo que hay dentro. El calor del corte podría destruir documentos en papel o fundir discos duros. Necesito que lo que hay dentro quede intacto, dijo Wells sintiendo la presión en el pecho. Son documentos comerciales críticos. Donald asintió con simpatía. Entonces le sugiero encarecidamente que siga intentando recordar la combinación. Esa es su mejor opción. Trabajaron 8 horas más, intentando todo lo que sabían, métodos acústicos para escuchar los pernos sensores de presión, modelos matemáticos de probabilidad. Nada funcionó. Al anochecer, recogieron el equipo y se marcharon sin poder ayudar. El tercer día llegó con un segundo equipo. Estos eran más jóvenes, más agresivos en sus métodos. Montaron portátiles con algoritmos de descifrado, colocaron micrófonos contra la puerta de la caja y probaron técnicas de manipulación que consistían en sentir movimientos microscópicos en el dial.
Wells miraba desde su escritorio bebiendo sin pausa, whisky por la mañana, whisky por la tarde, whisky por la noche. El alcohol no le ayudaba a recordar, solo empeoraba el pánico y dispersaba sus pensamientos. Su teléfono no dejaba de sonar con mensajes cada vez más urgentes. El acuerdo con Henderson se había venido abajo, una oportunidad de 400 millones perdida, porque no podía presentar la documentación. Sus abogados le advertían sobre demandas potenciales. Su director financiero necesitaba la información de cuentas offshore para una auditoría fiscal. La Junta pedía explicaciones por su ausencia en reuniones críticas, y aún así la caja seguía cerrada. Día 4. Un tercer equipo, más equipos, más intentos fallidos. Wells dejó de mirar. Se sentó en su escritorio con la cabeza entre las manos, rodeado de páginas con combinaciones probadas, vasos vacíos y una desesperación creciente. Día 5, un cuarto equipo. Trajeron aparatos que Wells no reconocía, probaron métodos que él no entendía. No importó. La caja fue diseñada para ser impenetrable, y estaba cumpliendo su cometido a la perfección. Al anochecer del quinto día, el estudio de Wells parecía una zona de desastre. Maletas de equipo apiladas en las esquinas, cables, cruzando el suelo, portátiles, mostrando mensajes de error, herramientas dispersas por doquier, y en el centro de todo la caja permanecía intacta, inmóvil, sin abrir. Wells iba por su sexto whisky cuando llegó el quinto equipo. Eran los mejores, le habían dicho, los más experimentados de la costa este. Si alguien podía ayudarlo, eran ellos. Entre ellos estaba Sasha Gates, una mujer de unos 40 y tantos con ojos agudos y la reputación de abrir lo imposible. Examinó la caja con una desapasionada profesionalidad, pasó los dedos por el dial, pegó la oreja a la puerta, inspeccionó las bisagras y el marco. ¿Cuánto tiempo llevan bloqueados?, preguntó. 5 días, dijo Wells, la voz áspera por el cansancio y el alcohol. ¿Y está seguro de que no recuerda ninguna parte de la combinación? Recuerdo piezas, números, pero no la secuencia, no las rotaciones. Cada vez que creo tenerla, nada funciona. Sasha asintió. El problema con cerraduras mecánicas como esta es que no hay puerta trasera, no hay firma electrónica que rastrear. Es pura ingeniería, hermosa en realidad e imposible de sortear sin la combinación o meses de trabajo. No tengo meses. La voz de Wells se quebró. Tengo negocios que se desmoronan, auditorías en camino, documentos legales atrapados ahí. Lo necesito abierto ahora. Entonces necesita recordarlo, respondió Sasha con sencillez. Ella montó su equipo y se puso a trabajar. Llegó el sexto día. Wells no había dormido bien en casi una semana. Su imperio empresarial estaba sufriendo llamadas de socios airados, miembros de la Junta preocupados, abogados amenazantes. Su ausencia en reuniones críticas generaba preguntas. Su incapacidad para presentar documentos esenciales causaba daños reales. Y aún así, nadie podía abrir la caja. A las 12:10 p.m. del sexto día, Sasha Gates llevaba 3 días sin descanso. Había probado todo su arsenal y nada funcionaba. Se tomaba un descanso consultando con su equipo cuando Wells se sirvió otro whisky y sintió que algo dentro de él se rompía. Su desesperación se transformó en rabia, rabia contra la caja, contra sí mismo, contra su propia brillantez paranoica que había creado esa prisión. Se puso de pie tambaleándose un poco y alzó la copa hacia la caja, hacia los especialistas que habían fallado, hacia un universo que se burlaba de él. Si alguien puede abrir esta caja fuerte, gritó la voz gruesa por el alcohol, y la furia, 200 millones de dólares, serán suyos. La sala quedó en silencio. Las herramientas se detuvieron. Las conversaciones cesaron. Todas las cabezas se volvieron hacia él. Uno de los técnicos habló con cautela. Señor, ¿lo dice en serio? Wells, más allá de preocuparse por las consecuencias, agitó su vaso con desdén. Sí, 200 millones de dólares. No me importa quién lo haga. Solo abran esa maldita cosa. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, presenciadas por 12 profesionales que recordarían exactamente lo que se dijo. Y en la esquina, sentado tan quieto que nadie lo había notado, había una pequeña figura con una camiseta de dibujos animados.
Malachi Dillon había estado observando todo el día fascinado por los expertos y sus equipos. Su madre limpiaba en la habitación contigua, y en su mente grabada con una claridad perfecta estaba la secuencia de números y giros que había visto 6 noches atrás. Una secuencia que nadie más en esa sala sabía que existía. La pesadilla de Wells estaba a punto de completarse, pero no del modo que él esperaba. El estudio se había transformado en una sala de guerra. Cajas de equipo alineaban las paredes. Cables serpenteaban sobre el suelo de mármol como venas mecánicas. 3 portátiles mostraban algoritmos complejos en sus pantallas con los ventiladores zumbando en el tenso silencio. El aire olía a café a sudor y al caro whisky de Wells. Sasha Gates estaba arrodillada frente a la caja fuerte, con la oreja apoyada contra el acero frío, y los dedos manipulando el dial con delicadeza. Llevaba 3 días así con breves descansos. Le dolía la espalda, los ojos le ardían por la falta de sueño. Pero su reputación se había construido sobre abrir lo imposible, y se negaba a aceptar la derrota. Detrás de ella, 2 miembros de su equipo vigilaban los sensores acústicos atentos a cualquier fluctuación que indicara que los pernos internos se alineaban. Un tercer técnico analizaba matrices de probabilidad en su computadora portátil, calculando posibles combinaciones según patrones comunes. Nada funcionaba. Wells estaba hundido en su sillón de cuero con un vaso de whisky en la mano. Eran las 2:47 p.m. del 6º día, y parecía un hombre desmoronándose. Su traje estaba arrugado, el mismo que llevaba puesto desde hacía 2 días. Su cabello, normalmente impecable, se erizaba en mechones. Sus ojos estaban inyectados en sangre y sus manos temblaban ligeramente. Su teléfono descansaba boca arriba sobre el escritorio, las notificaciones acumulándose como acusaciones. Su abogado había llamado 4 veces en la última hora. Su director financiero le había enviado correos cada vez más desesperados. La junta directiva había programado una reunión de emergencia para discutir su capacidad de liderazgo. Todo se estaba desmoronando. La fusión con Henderson había colapsado por completo, costándole no solo el acuerdo de 400 millones, sino también su reputación en la industria. La noticia se había difundido, Wells Stevenson no podía cumplir sus compromisos, algo andaba mal en su empresa. Los socios estaban nerviosos. Los inversores hacían preguntas. Y aún así, la caja seguía cerrada. Su teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de su abogado. Wells, la fiscalía amenaza con cargos por desacato si no presentamos la documentación de las cuentas offshore antes del viernes. Faltan 2 días. ¿Dónde están los archivos? Atrapados en una caja de acero de $300,000, pensó con amargura. Atrapado por mi propio genio. Bebió el último trago y se sirvió otro el 4:15 de la tarde. El whisky ardió al pasar por su garganta, pero no calmó el pánico que ya se había instalado permanentemente en su pecho. ¿Alguna novedad?, preguntó a Sasha, aunque ya sabía la respuesta. Ella se echó hacia atrás masajeándose las sienes. No. He probado todas las técnicas de manipulación que conozco. Esta cerradura es extraordinaria. Quien la diseñó sabía exactamente lo que hacía. ¿Yo la diseñé? Rió Wells, una risa vacía sin humor. Les dije exactamente lo que quería. Sin accesos alternativos, sin códigos de anulación. Seguridad perfecta. Pues la tiene, respondió Sasha incorporándose los huesos crujiendo. Seguridad perfecta significa quedar perfectamente bloqueado cuando se pierde la combinación. Uno de los miembros de su equipo, un joven llamado David, levantó la vista de su portátil. Podríamos intentar un enfoque sistemático, probar todas las combinaciones posibles matemáticamente, pero estamos hablando de millones de secuencias. A nuestro ritmo actual nos llevaría aproximadamente 7 años. No tengo 7 años, gruñó Wells, poniéndose de pie demasiado rápido, tambaleándose. No tengo 7 días. En la pantalla de su teléfono apareció un nuevo correo de su CFO. Lo tomó y leyó el mensaje que le heló el estómago. Reunión de emergencia de la junta convocada para el lunes. Preguntas sobre su ausencia, su capacidad de decisión y el control de los activos de la empresa. Los inversores quieren respuestas. Esto es grave, Wells. Faltaban 3 días.
3 días para demostrar que seguía al mando, que aún era competente, que todavía merecía dirigir su imperio de 1.000 millones. 3 días para abrir una caja fuerte que había derrotado a 5 equipos de expertos. Sasha se preparaba para otro intento ajustando los sensores acústicos cuando Wells sintió que algo dentro de él se quebraba. La combinación de whisky, privación de sueño y pánico creciente creó la tormenta perfecta de desesperación temeraria. Se puso de pie tambaleándose ligeramente y alzó su vaso hacia la caja fuerte. Su voz salió más alta de lo que pretendía, áspera y arrastrada por el alcohol. Si alguien puede abrir esta caja fuerte, 200 millones de dólares serán suyos. La habitación se congeló. La mano de Sasha se detuvo a mitad de un ajuste. David levantó la vista de su portátil. Los demás técnicos se giraron desde su equipo observando a Wells, con expresiones que iban del asombro a la incredulidad. El silencio se extendió durante varios segundos. Entonces David habló con voz cautelosa. «¿Señor?» «¿Lo dice en serio, Wells?» Agitó su vaso derramando whisky por el borde. «Sí, 200 millones. No me importa quién lo haga. No me importa cómo lo haga. Solo abran esa maldita cosa». Y lo decía en serio. En ese momento borracho, desesperado, y viendo cómo su imperio se desmoronaba, habría prometido cualquier cosa a cualquiera que resolviera su problema. El dinero dentro de la caja era inútil si no podía acceder a él. Su fortuna no tenía sentido si su empresa colapsaba. Era mejor perder 200 millones que perderlo todo. Sasha se incorporó lentamente, los ojos entrecerrados. «Señor Stevenson, esa es una oferta considerable. Si habla en serio debería ponerlo por escrito». «Está bien», gruñó Wells, tambaleándose hacia su escritorio y casi tropezando con un cable. «Lo que sea. Solo ábranla». Tomó una hoja de su papelería personal, destapó un bolígrafo con manos temblorosas y garabateó 200 millones de dólares a quien abra mi caja fuerte. Wells Stevenson. Firmó con un trazo torpe, casi espasmódico, la fechó y arrojó el papel sobre el escritorio. «Ahí está. Lo han visto todos en esta sala. Ahora abran mi caja». Los técnicos intercambiaron miradas. La energía en la habitación cambió. Lo que había sido frustración profesional se transformó en otra cosa. ¿Oportunidad? Volvieron a sus equipos con renovada concentración, hablando en voz baja y rápida sobre métodos que aún no habían probado. Sasha recogió la nota escrita a mano, la examinó y luego la colocó cuidadosamente sobre el escritorio a la vista de todos. Sacó su teléfono y le tomó una foto. Por si acaso, dijo simplemente. A Wells no le importó. Se desplomó de nuevo en su sillón con un nuevo whisky en la mano y los observó trabajar con el desapego de quien ya ha aceptado su derrota. Aquello ya era solo teatro, otro intento fallido más para sumar a la lista. Lo que Wells no notó, lo que ninguno de los técnicos concentrados notó, fue la pequeña figura sentada en silencio en la esquina de la habitación. Malachi Dillon llevaba allí horas sentado con las piernas cruzadas en el suelo, junto a una estantería con su vieja mochila a su lado. La escuela seguía en vacaciones. Su madre aún lo llevaba con ella al trabajo. Y Malachi había descubierto que si se quedaba muy quieto, muy callado, los adultos se olvidaban de que existía. Había estado observando a los expertos todo el día, fascinado por sus aparatos y métodos. Los había visto probar sensores acústicos, escáneres electromagnéticos, algoritmos matemáticos. Los había visto fracasar una y otra vez, incapaces de abrir lo que no entendían. Pero Malachi sí entendía. En su mente, tan clara como una fotografía, estaba la secuencia que había presenciado 6 noches atrás. Izquierda, 3 rotaciones completas hasta el 47. Derecha, 2 rotaciones completas hasta el 23. Izquierda, 1 rotación hasta el 91. Derecha hasta el 15. La había reproducido en su cabeza cientos de veces, igual que su memoria fotográfica reproducía todo, perfecta y permanente. Durante 6 días había permanecido en silencio sobre lo que sabía, porque eso era lo que le habían enseñado. Mantente callado, sé. Invisible. No hables si no te hablan.
Wells se había encargado de dejarle claro en cientos de maneras crueles que él no pertenecía a las conversaciones de la gente real, que los de su clase no tenían nada valioso que aportar. Pero ahora, al escuchar la oferta, algo se agitó dentro de él. $200 millones. Malachi no comprendía del todo cuánto dinero era eso, solo sabía que era más de lo que su madre ganaría en toda una vida limpiando. Más de lo que costaba todo su edificio de apartamentos. Más de lo que podía imaginar. Pero más allá del dinero, algo más lo impulsaba la certeza de que podía ayudar. Que poseía algo que esos expertos con su costoso equipo y prestigiosas credenciales no tenían. La solución que habían buscado durante 6 días. En la sala contigua escuchaba el sonido familiar del aspirador de su madre. Paige lo había revisado 2 veces en la última hora, asegurándose de que siguiera fuera del camino invisible como le había enseñado. Pero, ¿y si ser invisible ya no bastaba? ¿Y si a veces uno tenía que dejarse ver? El corazón de Malachi latía con fuerza. Las palmas de sus manos estaban sudorosas. Cada instinto le gritaba que permaneciera callado, que no atrajera la atención de Wells, que siguiera a salvo en su rincón. Recordó cada comentario cruel, cada insulto racista disfrazado de broma, cada mirada que decía que él valía menos que los demás. Pero también recordó el rostro cansado de su madre, sus hombros caídos tras jornadas de 12 horas. Cómo se estremecía cuando Wells levantaba la voz, el grifo que goteaba en su baño, el ventilador que traqueteaba, y las facturas que siempre se pagaban con lo justo. 200 millones podrían cambiar eso, podrían cambiarlo todo. Las manos de Malachi se aferraron a las correas de su mochila. La garganta se le cerró. Observó a los técnicos trabajando, a Wells, bebiendo a la caja fuerte erguida como un monumento al fracaso. Sabía que podía abrirla. Lo sabía con absoluta certeza. La combinación estaba grabada en su mente, permanente y precisa. Podía caminar hasta allí ahora mismo y abrirla en 60 segundos. Pero debía hacerlo. La batalla interna se libraba en su mente de 10 años. Miedo contra valentía, seguridad contra oportunidad. La costumbre aprendida de ser invisible contra la posibilidad de ser visto, realmente visto por lo que podía hacer. Cualquiera, había dicho Wells. Esa palabra resonaba en su memoria: cualquiera que pueda abrir la caja fuerte. No dijo adulto, no dijo profesional, dijo cualquiera. Y Malachi era cualquiera. Lentamente, con las piernas temblando, Malachi se puso de pie. El movimiento fue pequeño, casi imperceptible en la sala llena de actividad. Nadie lo notó al principio. Todos estaban demasiado concentrados en su equipo, en sus cálculos, en sus intentos fallidos. Malachi dio un pequeño paso hacia adelante, alejándose del refugio seguro de su rincón. Luego otro. El corazón le latía con tanta fuerza que pensó: todos deben estar escuchándolo. Tenía la boca seca. Cada músculo de su cuerpo le rogaba que se detuviera, que volviera a sentarse, que desapareciera otra vez en la invisibilidad donde era seguro. Pero siguió avanzando, un paso pequeño tras otro, hacia la caja fuerte. Hacia el hombre que le había enseñado durante años que no importaba. Hacia el momento que cambiaría todo. Disculpe, señor Stevenson. La pequeña voz de Malachi cortó el zumbido mecánico de los equipos. Puedo intentarlo. La sala se congeló. La mano de Sasha Gates se detuvo a medio camino hacia su sensor acústico. David levantó la vista del portátil, los dedos suspendidos sobre el teclado. Los otros técnicos giraron desde su trabajo con las herramientas inmóviles en el aire. Incluso el ruido ambiente pareció detenerse, como si la mansión misma contuviera el aliento. Todas las miradas se dirigieron hacia la esquina de donde había venido la voz. Malachi estaba allí, pequeño y tembloroso, su camiseta de dibujos animados, brillando entre los tonos apagados del cuarto. Su sudadera amarilla estaba atada a la cintura. Su mochila desgastada colgaba de un hombro. Parecía increíblemente joven, increíblemente fuera de lugar entre el equipo profesional y los expertos exhaustos. Wells lo miró, el vaso de whisky detenido a medio camino de sus labios. Por un momento, su mente nublada por el alcohol luchó por procesar lo que estaba viendo, lo que estaba escuchando. Luego la comprensión lo golpeó y su expresión pasó de la confusión a la incredulidad.
y finalmente a algo más feo. Rió una carcajada cruel y sonora que rebotó en las paredes. El hijo de la criada quiere jugar con mi caja fuerte. Dejó el vaso sobre la mesa y se volvió hacia los técnicos, su voz empapada de burla. Lo oyeron todos. A esto hemos llegado. ¿Qué será lo próximo? ¿Dejar que cuente mi dinero también? Algunos técnicos se removieron incómodos. David apartó la vista, pero Wells apenas estaba comenzando. El alcohol y el estrés borraban cualquier rastro de la educación que solía fingir. Mírenlo. Continuó Wells, señalando a Malachi con el vaso de pie ahí con su camisetita de dibujos, como si estuviera en un parque infantil. Esto es un sistema de seguridad de varios millones de dólares, chico. No es un juguete, no es algo para niños que probablemente ni siquiera sepan deletrear combinación. Malachi se estremeció, pero no se movió. Sus manos se aferraron más fuerte a las correas de su mochila. La burla de Wells se intensificó, sus palabras se volvieron más afiladas, más venenosas. Tal vez deberíamos revisar si falta algo primero. Ya saben cómo son esta gente y sus dedos pegajosos. Seguro que lleva días husmeando en mi estudio planeando algo con su madre. Así es como operan. Los técnicos intercambiaron miradas. La incomodidad en la sala era palpable. La mandíbula de Sasha Gates se tensó. Cerró los puños a los costados, pero no dijo nada. Solo observó. De verdad, continuó Wells, la voz alta y arrastrada. Esto es lo que pasa cuando dejas que el servicio traiga a sus hijos al trabajo. Empiezan a tener ideas, a pensar que pertenecen a lugares donde no pertenecen, a tocar cosas que no están hechas para ellos. Desde la habitación contigua, Paige escuchó el nombre de su hijo. Dejó la aspiradora y corrió hacia la puerta con el rostro ya desencajado. Cuando vio a Malachi de pie en el centro de la sala con todas las miradas sobre él, las lágrimas comenzaron a rodarle por las mejillas. «Malachi, cariño, ven con mamá», dijo la voz quebrada mientras extendía la mano. «No le hagas caso. Vamos, ven». Pero Malachi retiró su mano suavemente. Miró a su madre con ojos llenos de miedo, pero también de determinación. Luego volvió su mirada hacia Wells y su voz salió baja pero firme. «Usted dijo cualquiera, señor Stevenson. Dijo $200 millones para cualquiera que pueda abrirla». El rostro de Wells se torció de desprecio. «¿Cualquiera? ¿Tú crees que me refería a ti? ¿A un mocoso de beneficencia cuya madre limpia mis baños? Déjame adivinar, tu padre no está para enseñarte cómo funciona el mundo, ¿verdad? Típico de los de tu clase. Sin padre, sin rumbo, sin lugar en conversaciones con profesionales de verdad». Paige sollozó en silencio con la mano sobre la boca. Los ojos de Malachi se llenaron de lágrimas, pero no se movió. Sasha Gates ya había oído suficiente. Dio un paso adelante, y su voz cortó la arenga de Wells como un cuchillo. «Señor Stevenson, usted hizo una oferta pública. Todos la presenciamos. Usted firmó un documento». Señaló el papel que aún reposaba sobre el escritorio. Sus palabras exactas fueron: «Si cualquiera puede abrir esta caja fuerte, $200 millones serán suyos». Esas palabras fueron presenciadas por 12 personas en esta sala. Wells se volvió hacia ella, el rostro colorado por el alcohol y la ira. «Quise decir personas de verdad, no cualquier persona», se corrigió a medias, conteniéndose antes de pronunciar el insulto por completo. Pero todos en la habitación supieron qué palabra estaba en la punta de su lengua. No este niño. No algún infante ignorante que probablemente ni siquiera entiende lo que significan $200 millones. La voz de Sasha mantuvo la frialdad profesional, pero la repugnancia era evidente. No especificó calificaciones. No dijo profesional ni adulto. Sus palabras exactas fueron cualquiera, y su documento firmado no incluye exclusiones. Esos 12 testigos pueden declarar exactamente lo que se dijo y lo que se escribió. Los otros técnicos asintieron lentamente. David levantó su teléfono. «Grabé el audio de su oferta, señor. Para fines de documentación, está muy claro». Wells quedó acorralado. Sus propias palabras, su propia oferta desesperada lo habían encajonado.
Su ego ya magullado por 6 días de fracasos, no pudo soportar la humillación de admitir que había sido descuidado. Y frente a estos profesionales cuya estima ansiaba, no podía retroceder sin quedar más débil de lo que ya se sentía. Agitó su vaso con desdén, el whisky salpicando. Bien que lo intente ese mocoso. Cuando falle, quizá por fin aprenda su lugar. Igual su madre le enseñará que hay cosas que no son para gente como ellos. Se volvió hacia Paige con voz venenosa. Esto es culpa suya, llenándole la cabeza de ideas, haciéndole pensar que puede tocar mi propiedad de estar en mi espacio. Cuando esto termine, vamos a tener una seria conversación sobre los límites. Paige lloraba abiertamente, ahora todo su cuerpo temblando. Pero Malachi se separó de ella. Sus pequeñas piernas se dirigieron hacia la caja fuerte. Los técnicos se apartaron como agua creando un pasillo. Algunos lo miraron con lástima, otros con curiosidad. Sasha observó con una expresión difícil de leer. Malachi se acercó a la enorme caja fuerte, y de pronto la escala de la cosa se hizo evidente. La caja medía casi 2 metros. El dial estaba a la altura del pecho para un adulto. Para un niño de 10 años quedaba por encima de su cabeza. Se puso de puntillas estirando para alcanzar el dial. Sus dedos apenas lo sujetaban. Detrás de él su madre miraba con las manos sobre la boca, las lágrimas cayendo en silencio. Wells se apoyó en su escritorio con los brazos cruzados, esbozando una mueca esperando el fracaso inevitable. Malachi cerró los ojos. En su mente revivió aquella noche de hace 6 días, vio a Wells tambaleándose hacia el estudio, riendo borracho. Lo vio acercarse a la caja con la misma arrogante seguridad, sus manos sobre el dial. Oyó su voz narrando los movimientos: izquierda 3 rotaciones completas, hasta el 47 derecha, 2 rotaciones al 23, izquierda 1 rotación al 91 derecha al 15. El recuerdo era perfecto, cristalino, tan claro como si ocurriera ahora mismo. Su memoria fotográfica no se desvanecía ni se emborronaba. Capturaba y retenía la información como una foto que nunca envejece. Malachi abrió los ojos y extendió la mano hacia el dial. La habitación contuvo el aliento. Sus pequeñas manos empezaron a moverse. Izquierda girando la rueda 3 vueltas completas, el metal liso bajo sus dedos. Contó en silencio con cuidado: 1 vuelta, 2, 3, parar en 47. La sonrisa burlona de Wells se desvaneció ligeramente. El número 47 significaba algo. Pero no sería mera coincidencia, el niño estaba adivinando, ¿no? 2 vueltas completas. La lengua de Malachi asomó un poco por concentración, como hacen los niños cuando se concentran. 1 vuelta, 2, parar en 23. La sala estaba ahora absolutamente en silencio. Ningún equipo zumbando. Nadie se movía. Solo el sonido del dial girando y la respiración contenida de todos. Ahora a la izquierda 1 rotación esta vez. Malachi giró con cuidado su manita firme a pesar del corazón acelerado. Parar en 91. Sasha Gates se inclinó hacia adelante. Su interés profesional se agudizó. Esos números eran específicos, no intentos aleatorios. El niño seguía un patrón, ¿verdad? El movimiento final. Malachi giró el dial hasta el 15 y lo detuvo por un instante. Nada ocurrió. La sonrisa de Wells empezaba a volver. Ven solo un tonto niño haciendo conjeturas al azar. Esto le enseñará a callarse. El sonido fue suave pero inconfundible, el mecanismo interno se activando, el montaje de cierre cediendo. Malachi agarró la manija con ambas manos y tiró. La enorme puerta de acero, que pesaba cientos de kilos, se abrió suavemente sobre sus bisagras perfectamente calibradas. En el interior, a la vista de todos en la habitación, había montones de bonos al portador, fajos de billetes, en varias monedas, carpetas de cuero abultadas con documentos. El tesoro de Wells, su fortuna, sus secretos, todo revelado por un niño negro de 10 años con una camiseta de dibujos animados. Tiempo transcurrido 60 segundos. El silencio que siguió fue absoluto, total, como si el mundo mismo se hubiera detenido. Luego estalló el caos. «¡Dios mío!», susurró David olvidando su portátil. «Eso es imposible», murmuró otro técnico.
Sasha Gates empezó a reír un sonido de pura sorpresa y vindicación. Lo hizo, dijo con incredulidad. El chico lo hizo de verdad. El vaso de whisky de Wells se deslizó de su mano y se estrelló contra el suelo de mármol. El sonido retumbando como un disparo en medio del asombro. Fragmentos de cristal se esparcieron por la piedra blanca y el whisky se derramó en una mancha oscura. Su rostro pasó por emociones demasiado rápidas para distinguir shock, incredulidad, confusión. Y luego algo más oscuro, algo que había estado fermentando durante 6 días de fracaso y humillación pura rabia. «¡Eso es imposible!», gritó Wells, la voz quebrada. «Hizo trampa ese». Se detuvo antes de pronunciar el insulto completo, pero apenas. «Paige, tú se lo dijiste, lo entrenaste. Han estado planeando robarme todo este tiempo». Paige, todavía llorando, negó frenéticamente. «Señor Stevenson, se lo juro, no sé la combinación. Nadie la sabe, solo usted». Mentirosa Wells se abalanzó hacia adelante tambaleante por el alcohol y el shock. Agarró a Malachi bruscamente por la camisa levantando al pequeño del suelo. «¿Cómo lo sabías? ¿Entraste a escondidas en mi estudio? ¿Instalaste cámaras? Dímelo ahora mismo, pequeño ladrón». «¡Ah!», gritó Malachi aterrorizado, colgando con los pies en el aire, la camisa tensada entre los puños de Wells. «Señor Stevenson, suelte a mi hijo Paige». Intentó intervenir, pero Wells la empujó con la mano libre. Ella tropezó y cayó contra la pared con fuerza. «Lo vi». Sollozó Malachi temblando. Aquella noche, cuando volvió de la fiesta, yo estaba ayudando a mamá a limpiar y usted jugaba con la caja fuerte. Solo recordé lo que hizo. Mentira, Wells. Lo sacudió violentamente la cabeza del niño, golpeando de un lado a otro. Nadie tiene esa memoria. Nadie. Y menos un mocoso ignorante de los suburbios. Están intentando estafarme. Esto es un robo. Tú y tu madre lo planearon. Sasha Gates se movió rápido. Lo agarró del brazo con fuerza sorprendente. «Toque a ese niño otra vez, y llamo a la policía yo misma. Suéltelo ahora». Cuando Wells no obedeció de inmediato, ella le torció la muñeca. El dolor atravesó su niebla alcohólica y lo hizo soltar al niño. Malachi cayó de rodillas llorando. Paige corrió hacia él, lo abrazó revisando si estaba herido, temblando de miedo, de rabia, de impotencia. «Algunos niños tienen memoria eidética, señor Stevenson», dijo Sasha con frialdad, interponiéndose entre Wells y la madre con su hijo. «Es raro, pero no imposible. Y este niño acaba de demostrarlo perfectamente». Mientras hablaba, levantó su teléfono la pantalla apuntando hacia Wells. «Grabé todo. Su oferta, sus insultos raciales, su agresión a un niño de 10 años. Y no soy la única». Alrededor de la sala otros técnicos levantaron sus móviles. David asintió. «Lo tengo todo grabado». La realización golpeó a Wells como agua helada. 12 testigos, múltiples grabaciones, su oferta, sus palabras, su violencia, todo capturado. Todo documentado. Su pesadilla acababa de completarse. Wells permaneció en el centro de su estudio mirando la caja fuerte abierta con la expresión de un hombre que observa cómo su mundo entero se derrumba. La lucidez comenzó a abrirse paso entre la niebla del alcohol, hiriendo más que cualquier resaca. Su fortaleza había sido vulnerada, sus secretos expuestos, y un niño de 10 años había logrado lo que 5 equipos de expertos no pudieron hacer en 6 días. «No voy a pagar», rugió de pronto Wells. La voz áspera por la furia y la desesperación. «¿Creen que voy a darle 200 millones a él? A un mocoso de beneficencia que probablemente ni siquiera puede contar hasta ahí». Avanzó de nuevo hacia Malachi, pero Sasha Gates se interpuso, su cuerpo en tensión, lista para volver a detenerlo. «Atrás, señor Stevenson», dijo con voz firme, tan dura como el acero. «Esta es mi casa, mi caja, mi dinero, Wells». Casi gritaba ahora, la saliva saliéndole de la boca. «No me importa lo que dije. Estaba borracho, estaba desesperado. ¿Creen que algún tribunal me obligará a cumplir una promesa hecha a un niño? ¿A él?» Las palabras quedaron suspendidas en el aire, feas y brutales.
El racismo que Wells había ocultado durante años tras chistes, lenguaje codificado y apariencias de corrección, ahora se mostraba sin máscara. Su fachada se había roto igual que su vaso de whisky. Ustedes, gente así, siempre buscan limosnas, continuó con el rostro encendido. Siempre tratando de quedarse con lo que no es suyo. Esto es un robo, una estafa. Seguro que su madre le enseñó la combinación. Seguro que lo planeó todo. Llevan semanas planeando esto, meses quizá. Esta gente es así, paciente esperando su momento para robar. David, aún filmando con el móvil, habló con voz firme. Señor, así solo se lo está complicando más. Peor, se rió Wells, un sonido sin humor. ¿Crees que puede empeorar? Mi caja está abierta. Mi negocio se está viniendo abajo. Y ahora estáis todos aquí esperando que le dé $200 millones a un niño por una promesa de borracho. Fuera todos, fuera. Fuera de mi casa. Los técnicos empezaron a recoger su equipo. Se movían con rapidez pero con cuidado, intercambiando miradas, comunicándose en silencio sobre lo que acababan de presenciar. Esto ya no era solo una caja fuerte, era algo que les perseguiría y de lo que hablarían durante años. Wells volvió su furia hacia Paige, que seguía arrodillada en el suelo con Malachi en brazos. Tú estás despedida. Haz tus bolsas y vete. Tú y tu hijo criminal se acaban aquí. Paige lo miró, el rostro surcado de lágrimas, pero había algo nuevo en sus ojos. No exactamente desafío, pero ya no solo miedo. ¿Me oíste?, gritó Wells. 10 años limpiando mi casa y esto es como me pagas. ¿Enseñándole a tu hijo a robarme? Conspirando en mi contra, señor Stevenson. Yo nunca. Paige intentó hablar, pero él la interrumpió. No quiero oírlo. Señaló hacia la puerta con la mano temblorosa. Fuera y no esperes una carta de recomendación. No esperes nada. Voy a asegurarme de que nadie en esta ciudad os vuelva a contratar. Voy a contar a todo el mundo lo que intentasteis hacer. Como tú y tu hijo intentasteis estafarme. Tendréis suerte si llegáis a encontrar trabajo limpiando baños en una gasolinera después de que termine con vosotros. Paige se puso en pie lentamente, incorporando a Malachi. El niño aún lloraba con la cara escondida en el costado de su madre. Ella lo abrazó protectora y se dirigió hacia la puerta. Sasha Gates se movió con ellos, su presencia como un escudo. «Vamos», dijo en voz baja a Paige. «No tienes por qué aguantar esto». Pero Wells no había terminado, dijo uno de los técnicos a modo de eco. «Así es», respondió Wells con veneno. «Huid. Llevad a vuestro pequeño ladrón con vosotros. Y cuando la policía venga a preguntar por allanamiento o intento de robo, no os extrañéis. Yo tengo abogados, tengo recursos. Vosotros no tenéis nada». Los otros técnicos salieron sus maletas de equipo golpeando el marco de la puerta. Algunos miraron atrás a Wells con expresiones que iban de la lástima al asco. David seguía grabando su teléfono, captando cada palabra, cada amenaza. Mientras cruzaban el estudio junto a la caja abierta, Sasha Gates se detuvo. Sus instintos profesionales forjados en décadas trabajando con sistemas de seguridad y clientes adinerados se activaron. Miró el contenido de la caja con atención y lo que vio le heló la sangre. Había montones de documentos con membretes de bancos offshore. Islas Caimán, Suiza, Islas Vírgenes Británicas. Bonos al portador en denominaciones que no tenían sentido para negocios legítimos. Carpetas marcadas con nombres que ella reconocía por reportajes sobre investigaciones de blanqueo de dinero. Sobre una pila parcialmente visible, había una hoja de cálculo que mostraba 2 conjuntos de números: ingresos declarados al IRS frente a ingresos reales. La diferencia era abrumadora. Sasha sacó el teléfono y tomó varias fotos rápidamente, la caja abierta, los documentos, la evidencia al descubierto ante ella. David notó lo que hacía y acercó el zoom de su cámara, captando imágenes nítidas de los estados de cuentas offshore, los sospechosos bonos al portador y las hojas de cálculo incriminatorias. 2 técnicos más, al ver lo que ocurría, hicieron lo mismo. Los móviles salieron. Los disparos silenciosos de cámara se sucedieron.
Se estaba recopilando evidencia que se subiría a la nube fuera del alcance de Wells. ¿Qué están haciendo?, gritó Wells, dándose cuenta de pronto. ¡Alto! Eso es propiedad privada. Eso es información privilegiada. Eso es evidencia, Sasha. Respondió con frialdad, guardando el teléfono en el bolsillo. ¿De qué dijo? Aún no lo sé con certeza, pero estoy obligada por ética profesional a reportar ciertas cosas cuando las veo. Y lo que estoy viendo en esa caja se parece mucho a fraude financiero. Wells palideció. No puedes probar nada. Esos son documentos de negocios legítimos. Entonces no tienes nada que temer, replicó Sasha. Pero yo sé lo que he visto. Y ellos también. Señaló a los otros técnicos, todos con sus teléfonos fuera. La realización golpeó a Wells como un puñetazo. Su caja no solo estaba abierta, su contenido había sido fotografiado, documentado y distribuido en múltiples dispositivos. Los secretos por los que tanto había trabajado estaban ahora en manos de extraños, que tras presenciar lo ocurrido, tendrían todos los motivos para actuar en su contra. Fuera, dijo Wells, con voz que de pronto sonó baja y peligrosa. Todos fuera antes de que llame a mis abogados. Ya lo estoy planeando, dijo Sasha. Se volvió hacia Paige, que estaba en el umbral con Malachi. Vamos, vienes conmigo. Tenemos que hablar. Salieron juntas. Los técnicos fueron saliendo detrás de ellas, llevando maletas de equipo, portátiles, herramientas y teléfonos llenos de pruebas que destruirían a Wells Stevenson más profundamente que cualquier aperturador de cajas fuertes. El estudio se vació con rapidez. El sonido de los pasos resonó por la mansión y luego se desvaneció. Los motores de los coches arrancaron afuera. Vehículos se alejaron por el largo camino de entrada, y Wells quedó solo. Se quedó de pie en el centro de su estudio, rodeado por los escombros de 6 días de fracaso cristal, hecho añicos en el suelo. Botellas de whisky vacías, páginas de combinaciones probadas esparcidas por su escritorio, maletas de equipo abandonadas en la prisa por marcharse, cables aún serpenteando sobre el mármol. Y la caja fuerte, su fortaleza abierta como una boca, gritando todos sus secretos al mundo. Wells caminó despacio hasta la caja y miró dentro. Su tesoro, su protección, aquello en lo que había gastado $300,000 y 6 meses para protegerse de todos. Ahora lo burlaba. Abierta, violada, su contenido fotografiado por gente que lo odiaba. Pensó en cerrarla, pero ¿de qué servía? El daño ya estaba hecho. La combinación se conocía. Los secretos habían salido. Wells cayó en la silla de su escritorio de repente, exhausto. La adrenalina que había alimentado su rabia se esfumó, dejando solo el aplastante peso de las consecuencias. Había agredido a un niño en cámara. Había pronunciado insultos racistas ante testigos. Había rechazado cumplir una oferta legalmente vinculante que él mismo había hecho y firmado. Y lo peor, había expuesto el contenido de su caja a personas que sabían qué buscar: las cuentas offshore, la evasión fiscal, el blanqueo de dinero, el fraude que había sostenido su imperio. Su teléfono yacía en el escritorio oscuro y en silencio. Ya no había llamadas de su asistente, de sus abogados, de su director financiero. Era fuera de horario laboral. Todos se habían ido a casa sin saber que su jefe se había destruido a sí mismo en menos de 1 hora. Wells alcanzó la botella de whisky, pero su mano se detuvo a mitad de camino. Más alcohol no ayudaría. Nada ayudaría ahora. Por la ventana el sol se ponía sobre su propiedad, 12 acres de césped impecablemente cuidado. Jardines que valían millones. Sistemas de seguridad que costaban más que la casa de la mayoría de la gente. Todo diseñado para mantener el mundo fuera, para protegerlo de quienes no confiaba. Pero nunca se había protegido del único capaz de hacerle daño él mismo, su propia paranoia, su propia arrogancia, su propio odio. Un niño de 10 años había abierto su caja en 60 segundos. Pero Wells Stevenson había estado abriendo la puerta de su propia destrucción durante años. Un comentario cruel a la vez. Un insulto racista, a la vez una suposición de superioridad a la vez. La caja fuerte fue solo el último cerrojo que se dio. La verdadera brecha había ocurrido mucho antes en su pecho, donde encerró su humanidad y la sustituyó por desprecio.
Ahora todo estaba expuesto: el dinero, el fraude, el odio. Todo visible, documentado y guardado en la nube, fuera de su alcance. Wells permaneció solo en su estudio, mientras la oscuridad caía, la caja abierta erguida ante él, como una losa que marcaba la muerte de todo lo que había construido. Su imperio no había caído aún, pero el colapso había empezado. Y a diferencia de su caja fuerte, no existía una combinación que pudiera volver a encerrar el daño. La única pregunta ahora era qué tan rápido y qué tan lejos caería, y si alguien estaría allí para presenciar su caída, o si estaría tan solo entonces como lo estaba ahora. Afuera, en el coche de Sasha Gates, Paige abrazó a su hijo y miró la mansión que se alejaba en el espejo retrovisor. Malachi había dejado de llorar, pero su cuerpecito todavía temblaba contra ella. ¿Y ahora qué pasa?, susurró Paige. Las manos de Sasha apretaron el volante, la mandíbula tensa. Ahora dijo: «Nos aseguramos de que ese hombre pague por todo lo que ha hecho. A ti, a tu hijo, a todos». Miró su teléfono apoyado en el portavasos, lleno de pruebas que iban a derribar a un multimillonario. Ahora, repitió Sasha, se hace justicia. Sasha Gates se sentó en su coche aparcado frente a una cafetería abierta las 24 horas. Su portátil estaba en el asiento del pasajero y el teléfono conectado al punto de acceso del vehículo. Eran las 11:47 p.m. Paige y Malachi habían entrado para comer algo. El niño, finalmente lo bastante calmado, tenía hambre. Sasha les había dicho que necesitaba hacer unas llamadas. En realidad estaba subiendo los vídeos. Sus dedos se movían con propósito por el teclado. Ya había editado las grabaciones en una narrativa coherente, la oferta ebria de Wells captada claramente en audio. La petición educada de Malachi para intentar abrirla. La burla racista de Wells, cada palabra vil preservada. El momento en que la caja se abrió. La agresión violenta de Wells contra un niño. Su negativa a honrar la promesa. Las amenazas contra el sustento de Paige. Todo estaba allí, 12 minutos de metraje que contaban una historia completa. Sasha lo subió simultáneamente a 3 plataformas: Twitter, Facebook y YouTube. Le puso un título sencillo: «Multimillonario ofrece 200 millones por abrir una caja fuerte» y agrede al niño de 10 años que lo logra. Luego envió los enlaces a todos los periodistas que conocía, a cada organización de derechos civiles, en su lista, a todos los abogados amigos que alguna vez hablaron de luchar contra la discriminación laboral. «Esto tiene que verse», escribió. «Testimonios de testigos disponibles». Pulsó enviar y cerró su portátil. En 2 horas los vídeos ya tenían 10,000 visualizaciones. A las 13:00 am superaban las 100,000. Al amanecer habían pasado los 2 millones y seguían subiendo de forma exponencial. Pai Malachi comenzó a hacer tendencia a las 4:23 am. Justice for Malachi lo siguió a las 6:15 am. Las imágenes eran demoledoras por su claridad. No había ambigüedad ni contexto que reinterpretar. El público vio a un niño pequeño y educado resolver un problema imposible en 60 segundos, mientras soportaba insultos racistas. Lo vieron ser agarrado, zarandeado, amenazado. Vieron a su madre empujada contra una pared. Vieron a un multimillonario negarse a cumplir una promesa legalmente vinculante, solo por el color de la piel del niño. Las secciones de comentarios estallaron en indignación. Miles compartieron sus propias historias. El racismo en el trabajo, el haber sido subestimados por su piel, el miedo de ver a sus hijos enfrentarse a lo mismo. El vídeo dejó de ser un incidente aislado. Se convirtió en un símbolo. A las 8 am, los grandes medios empezaron a cubrir la historia. CNN emitió un segmento. MSNBC invitó a expertos legales para analizar la validez contractual de la oferta de Wells. Fox News también lo cubrió, aunque su tono fue más moderado, preguntando si el vídeo mostraba todo el contexto. Pero el contexto estaba ahí: 12 minutos de realidad sin editar. A media mañana, las organizaciones de derechos civiles reaccionaron. La NAACP exigió una investigación completa sobre las prácticas empresariales de Wells Stevenson. La National Action Network pidió su enjuiciamiento por agresión y el cumplimiento del contrato.
La ACLU ofreció representación legal gratuita a Page y Malachi. Y entonces llegaron las celebridades. Una artista ganadora del Grammy con 40 millones de seguidores compartió el vídeo con la frase: "Esto es América". Un niño resuelve lo imposible y lo golpean por ello. Este hombre debe pagar cada dólar. Pai Malachi, un actor querido, tuiteó: "Lo he visto 3 veces y me revuelve el estómago. Esto es por lo que no podemos dejar de hablar del racismo. No está en el pasado. Está aquí grabado ocurriendo a un niño de 10 años. Justice for Malachi". Las comparticiones se multiplicaron. Las visualizaciones subieron a decenas de millones. Wells Stevenson despertó a las 9:30 a.m., con el teléfono explotando de notificaciones, llamadas del consejo directivo, correos de sus socios corporativos, mensajes de su equipo de relaciones públicas que pasaban de preocupados a alarmados, a desesperados. Ignoró todo y abrió Twitter. Su nombre no solo era tendencia, dominaba la conversación. El vídeo estaba en todas partes. Su rostro enrojecido por el alcohol y la rabia se repetía en miles de capturas. Sus palabras, sus burlas racistas citadas una y otra vez. «Dios mío», susurró de pronto, más sobrio que nunca. A las 10:00 a.m., sus socios de negocios convocaban reuniones de emergencia. El CEO de Retail Max, su principal distribuidor, ofreció una conferencia de prensa. «Estamos revisando nuestra relación con Stevenson Enterprises ante estas acusaciones profundamente preocupantes. No toleramos el racismo ni la violencia bajo ninguna circunstancia». Al mediodía, 3 grandes minoristas anunciaron que retirarían sus productos de los estantes. Los socios corporativos emitían comunicados desvinculándose de él. Los inversores exigían explicaciones. A las 2:00 p.m., los manifestantes llegaron a su finca. Primero 50 personas, luego 100, luego 200. Sostenían carteles Pai Malachi, Black Excellence Matters, Children Deserve Dignity. Camiones de noticias alineaban la calle frente a sus portones. Los reporteros transmitían en directo con la mansión al fondo. Más manifestantes se congregaron frente a la sede de Stevenson Enterprises en el centro. Los empleados enviaban mensajes nerviosos a recursos humanos preguntando si debían presentarse al día siguiente. Algunos empezaron a actualizar sus currículos, pero los problemas de Wells apenas comenzaban. Los investigadores federales también habían visto los vídeos, no los de las redes, sino el metraje original que David y Sasha habían enviado a las autoridades. Las grabaciones mostraban con claridad el contenido de la caja fuerte, las cuentas offshore, los bonos al portador, las hojas de cálculo incriminatorias. Sasha había pasado la mañana al teléfono con su abogado explicando todo lo que había presenciado. Luego fue transferida a la División de Delitos Financieros del FBI y después a la Unidad de Investigación Criminal del IRS. Sí, les dijo Sasha, tengo fotografías. Sí puedo testificar sobre lo que vi. Sí creo que esos documentos muestran evidencia de fraude. 72 horas después de que Malachi abriera la caja fuerte, agentes federales ejecutaron órdenes de registro en todas las propiedades de Wells, su mansión, su oficina, su casa de vacaciones en los Hamptons. Llegaron con cajas, contadores forenses y una lista de preguntas que hicieron palidecer al abogado de Wells. Lo que encontraron era peor que las imágenes captadas en los vídeos: registros detallados de evasión fiscal durante 15 años, evidencia de blanqueo de dinero, a través de sociedades fantasma, fraude, en contratos gubernamentales, sobornos a funcionarios extranjeros. La caja fuerte personalizada había protegido los secretos de Wells durante 6 meses. Ahora esos secretos estaban siendo catalogados, fotografiados y preparados para el enjuiciamiento. El Consejo de Administración de la empresa celebró una reunión de emergencia al 4.º día. Los inversores amenazaban con retirar fondos. El precio de las acciones había caído un 40%. Se acumulaban las demandas. La reputación corporativa estaba en caída libre. Votaron por unanimidad de exigir la renuncia de Wells. Cuando él se negó, votaron para destituirlo como CEO. Su abogado amenazó con impugnar la decisión,
hasta que le mostraron la evidencia de la investigación federal y la cláusula de moralidad de su contrato. Wells renunció esa misma noche con un comunicado frío y breve sin disculpas ni reconocimiento de culpa. Mientras tanto, en una pequeña oficina de asistencia legal al otro lado de la ciudad, Page se sentaba con Malachi mientras los abogados les explicaban sus opciones. Estaban abrumados por las ofertas de representación, la ACLU, el Fondo Legal de la NAACP, 3 grandes bufetes de derechos civiles, una coalición de abogados especializados en discriminación laboral. Eligieron la coalición 5 abogados trabajando juntos, cada uno experto en un aspecto diferente de lo ocurrido. Las demandas se presentaron en una semana. Incumplimiento de contrato por la oferta de 200 millones, con el documento firmado por Wells y 12 testigos. Despido injustificado con pruebas de 10 años de servicio documentado y trato discriminatorio. Ambiente laboral hostil con años de comentarios racistas guardados en mensajes y correos que ex-empleados habían conservado. Agresión a un menor con evidencia en vídeo tan clara que también se presentaron cargos penales. Daño emocional para Page y Malachi por años de degradación y abuso. Entonces ocurrió algo inesperado. Otros ex-empleados vieron la cobertura mediática y comenzaron a presentarse. Un antiguo chófer que había cobrado menos que sus colegas blancos. Un trabajador latino de mantenimiento que había sido ignorado para promociones mientras ascendían empleados blancos menos calificados. Una asistente ejecutiva negra que había soportado años de comentarios racistas disfrazados de bromas. Docenas de ellos. Luego decenas más. Todos con historias similares. Todos con documentación. Surgió una demanda colectiva representando a 67 ex-empleados. El patrón era innegable discriminación sistemática en salarios, ascensos y trato. Una cultura corporativa construida sobre el racismo y sostenida por el poder de Wells. La cobertura mediática se intensificó. Wells se convirtió en un símbolo de todo lo que estaba mal en la América corporativa. Su caso se debatía en noticieros, se analizaba en artículos de opinión y se estudiaba en trabajos académicos sobre discriminación laboral. Wells intentó defenderse. Sus abogados organizaron una entrevista con un periodista comprensivo, con la esperanza de controlar la narrativa. El resultado fue un desastre. La oferta no era seria, dijo Wells ante la cámara. Se hizo bajo presión en un momento de desesperación. El entrevistador reprodujo el vídeo de él firmando el documento rodeado de testigos. El niño fue entrenado, insistió Wells. No hay otra explicación. El periodista citó a 3 psicólogos infantiles que habían revisado el metraje y confirmaron que la memoria eidética es rara pero real. Yo nunca agredí a nadie, dijo Wells. El entrevistador mostró el vídeo donde agarraba a Malachi y lo sacudía y empujaba a Page contra la pared. Cada respuesta lo hundía más. Cada defensa mostraba su verdadero carácter. La entrevista terminó abruptamente cuando Wells se levantó y se marchó llamando al periodista parcial e incompetente. Ese clip también se volvió viral. Más pruebas salieron a la luz. Una exama de llaves presentó grabaciones de Wells usando insultos raciales. Un ex socio de negocios compartió correos electrónicos que demostraban sus prácticas de contratación discriminatorias. Una ex esposa dio una entrevista describiendo sus prejuicios en la vida privada. El imperio que Wells había construido en 30 años se derrumbó en 30 días. Su mansión, antaño fortaleza de riqueza y poder, se convirtió en una prisión. Manifestantes frente a las puertas, notificadores judiciales entregando demandas, agentes federales regresando con más órdenes, helicópteros de noticias sobrevolando. Wells se quedó de pie junto a la ventana de su estudio en el día 28, mirando a los manifestantes, a los medios, al desmantelamiento de todo lo que había construido. La caja fuerte detrás de él seguía abierta, vaciada ahora por los investigadores federales que habían catalogado cada documento, cada bono al portador, cada pieza de evidencia. Sonó su teléfono. Era su abogado. La fiscalía ofrece un acuerdo de culpabilidad, dijo el abogado con voz cansada. Si te declaras culpable de los cargos de evasión de impuestos y fraude,
recomendarán 15 años en lugar de 25. ¿Y si lucho contra eso?, preguntó Wells. Con las pruebas que tienen con tus declaraciones en esa entrevista, Wells, perderás, y la sentencia será más larga. Además, los casos civiles te van a destruir financieramente de todos modos. El contrato de los $200 millones es inquebrantable. El cargo por agresión tiene evidencia en video. Las demandas por discriminación tienen documentación de decenas de demandantes. Wells cerró los ojos. ¿Cómo sucedió esto, tú dime?, respondió el abogado. Fuiste tú quien ofreció 200 millones frente a una sala llena de testigos. Tú quien agredió a un niño ante la cámara. Tú quien guardó documentos incriminatorios en una caja fuerte y luego permitió que esa caja se abriera frente a técnicos con teléfonos inteligentes. Wells colgó. Sirvió un whisky, pero se detuvo. El alcohol había causado todo esto. El alcohol, la arrogancia y el odio que había llevado dentro durante tanto tiempo. Había olvidado que eso no era normal. Afuera los manifestantes comenzaron a corear: «Paga a Malachi, paga a Malachi, paga a Malachi». El sonido se filtraba por las ventanas cerradas por los sistemas de seguridad por todas sus paredes. Inescapable, interminable. Wells Stevenson se quedó solo en su despacho mirando cómo su imperio ardía, y comprendió que a veces, la fortaleza que construyes para protegerte se convierte en la tumba en la que mueres. El ajuste de cuentas había llegado y era absoluto. Un año después, Wells Stevenson estaba ante un juez federal en una sala repleta de medios ex empleados y personas que nunca lo habían conocido, pero que sentían que sabían exactamente quién era. Habían visto el video. Todos habían visto el video. El juicio había durado 8 meses. Sus abogados caros y experimentados intentaron todas las defensas posibles. Alegaron que la oferta de 200 millones se había hecho bajo coacción. El juez revisó el video y el documento firmado por Wells y dictaminó que era un contrato legalmente vinculante, hecho ante 12 testigos. Afirmaron que Wells nunca tuvo la intención de que la oferta aplicara a un niño. La fiscalía reprodujo clips de él diciendo repetidamente cualquiera sin calificaciones ni restricciones. Intentaron minimizar la agresión. El video mostraba claramente cómo agarraba a un niño de 10 años, lo sacudía con violencia y empujaba a su madre contra la pared. Los registros médicos documentaban los moretones en los brazos de Malachi, donde Wells lo había sujetado. Intentaron separar los delitos financieros de la discriminación, pero los fiscales los entrelazaron magistralmente, mostrando un patrón de comportamiento. Un hombre que creía que las reglas no se aplicaban a él, que pensaba que su riqueza y poder lo colocaban por encima de las consecuencias, que trataba a las personas como objetos que se usaban o se desechaban según su utilidad y su raza. El agravante de crimen de odio se aplicó por el patrón documentado de discriminación racial, años de mensajes de texto, correos electrónicos, conversaciones grabadas de múltiples ex empleados y las propias palabras de Wells en el video viral, su burla racista capturada para que el mundo la oyera. La evidencia era abrumadora. El jurado deliberó durante 4 horas, culpable de todos los cargos. Page guardó silencio por un largo momento pensando en la pregunta. El miedo, la violencia, los meses de juicios y atención mediática, la forma en que sus vidas habían sido vueltas del revés, examinadas, juzgadas. Pero también la justicia, la reivindicación. Las otras 67 familias que habían encontrado compensación y cierre la fundación que ayudaba a otros, el hecho de que Wells Stevenson nunca podría volver a dañar a nadie. No dijo finalmente: no te habría detenido porque quedarnos callados nos estaba matando lentamente. Cada día de fingir que su trato era aceptable, de enseñarte a ser invisible, de aceptar menos de lo que merecíamos. Eso era su propia forma de muerte. Hablar fue aterrador, pero nos llevó a la justicia, no solo para nosotros, sino para docenas de otros que sufrieron lo mismo. Malachi asintió pensativo. Lo que destruyó al señor Stevenson no fue realmente la caja fuerte ni mi memoria, ¿verdad? No, cariño, respondió Page. Fue su propio odio, su incapacidad de ver valor en ti por el color de tu piel, su negativa a cumplir su palabra porque te consideraba inferior.
La caja fuerte fue diseñada para protegerlo del mundo, pero nunca se protegió de lo que tenía en su propio corazón. Se sentaron en un silencio cómodo por un momento y luego volvieron a su trabajo Paige, a sus estudios de enfermería Malachi, a sus matemáticas. Pero la mente de Paige vagaba pensando en el viaje que habían recorrido, de aquel pequeño apartamento con un grifo que goteaba a esta casa con su jardín y su promesa. De la invisibilidad a la visibilidad. Del silencio a decir la verdad al poder. Pensó en todos los otros niños que en ese momento estaban ahí fuera brillantes, talentosos y rechazados por el color de su piel. En todos los padres soportando abuso y silencio con miedo a hablar, porque necesitan el trabajo, el ingreso, sobrevivir. ¿Cuántos otros Malachi estaban siendo convencidos de que no pertenecían, de que debían apuntar más bajo, de que los de su clase nunca llegarían a nada? ¿Cuántas otras Paige estaban enseñando a sus hijos a ser invisibles, a aceptar el maltrato, a sobrevivir, desapareciendo? El trabajo de la fundación continuaría. La lucha contra la discriminación seguiría porque por cada Wells, Stevenson expuesto y responsabilizado, quedaban otros ocultos, su prejuicio protegido por el poder y el silencio. Pero el cambio era posible. La justicia podía prevalecer. A veces en 60 segundos, a veces tras 18 meses de batallas legales, pero podía suceder. Paige miró a su hijo, la cabeza inclinada sobre sus deberes, su mente brillante concentrada en problemas que lo desafiaban, un niño que podría haber sido destruido por el odio, pero que en cambio se convirtió en símbolo de resistencia y justicia. «Te quiero, cariño», dijo suavemente. Malachi levantó la vista y sonrió. «Yo también te quiero, mamá». Volvieron a sus estudios, a su tranquila noche en su hogar seguro y cálido. Un hogar construido no solo con dinero, sino con coraje, con la decisión de levantarse y exigir dignidad, con la negativa a aceptar que algunas personas valen menos que otras. Afuera el mundo seguía girando. En algún lugar ocurría una injusticia. En algún lugar alguien estaba siendo convencido de que no importaba por su raza, su clase, sus circunstancias. Pero también, en algún lugar, alguien estaba observando, grabando, preparándose para hablar, negándose a permanecer en silencio. La historia de Wells Stevenson y Malachi Dillon se contaría durante años en aulas y salas de juntas, en seminarios legales y cursos de ética. Un recordatorio de que el poder sin compasión es tiranía, que la riqueza sin humanidad no vale nada, que a veces las personas que despreciamos poseen exactamente lo que